Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante justamente para esas personas gestantes que están en espera de su bebé, porque es algo que involucra a los recién nacidos y cómo saber si se detectan ciertas enfermedades, que en este caso son el hipotiroidismo y la fenilcetonuria, o qué procesos deben llevar a cabo justamente para tratar a los bebés y saber cómo cuidar de ellos. Para esto tenemos a nuestro pediatra Andrés Morillo, a quien le damos la bienvenida. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Sí, el tema que vamos a tratar realmente lo vamos a dividir en partes porque son varias enfermedades que sí son importantes que las debamos tratar, que las debamos hablar, y todo radica respecto a un tamizaje que es obligatorio que lo hagamos. Todos los recién nacidos se hacen este tipo de exámenes, pero realmente pues los papás no saben qué tipo de exámenes se le están haciendo, ¿sí? Algo que se llama tamizaje neonatal básico, y esto se hace a partir de una prueba de que se toma el talón y que se recogen unas muestras en unos papelitos, ¿cierto? Que esto se los lleva al laboratorio y a partir de eso se procesan esas muestras, pero no saben los papás qué es lo que le están haciendo a los niños con respecto a eso, qué estudios le hacen. Entonces la idea es explicar un poco respecto a las enfermedades que este tamizaje detecta y por qué es tan importante hacerlo, ¿no? Entonces, aunque vamos a hablar de todas las enfermedades, el día de hoy vamos a hablar de dos principales, que es el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria. Bueno, Andrés, para entrar en materia, expliquémosle a los padres o cuidadores de qué se tratan estas enfermedades, qué son, porque pues digamos que al común denominador probablemente le pueda sonar como muy raro este tipo de nombres, pero sí contarles de qué se trata, cómo se da y demás. Bueno, verás, respecto al hipotiroidismo congénito, realmente es una enfermedad en la cual hay una falla en una parte del sistema entre la cabecita y la glándula tiroides. Entonces, realmente lo que nos está diciendo cuando hablamos de hipotiroidismo congénito es que la tiroides no está liberando niveles adecuados de la hormona que se llama tiroxina. Entonces, esta es una hormona súper importante realmente para todos nosotros. En los bebés realmente debemos saber que es una hormona que es necesaria tanto para el desarrollo metabólico de su cuerpo y para el crecimiento y la formación de su cerebro. Entonces, miren qué tan importante es saberlo, porque resulta que si no hay una buena producción de esa hormona, esa cabecita de esos niños va a tener problemas para su desarrollo cognitivo y con un alto riesgo de desarrollar un retraso neurocognitivo y retraso en su neurodesarrollo si no se trata oportunamente. Por eso es un examen que se hace apenas nacen los niños, y si llegase a salir alterado, los padres debemos estar en la obligación de consultar nuevamente, y bueno, por parte de las EPS también buscar al niño que tiene ese examen alterado para empezar el tratamiento oportunamente. Con respecto a la fenilcetonuria, es otra enfermedad de origen genético en la cual básicamente lo que hace es que el cuerpo no puede metabolizar una de las proteínas importantes, uno de los aminoácidos que se llama fenilalanina. Y este aminoácido empieza a acumularse en el cuerpo del bebé y empieza a depositarse en diferentes partes, en diferentes órganos, y uno de ellos es el cerebro también. Eso quiere decir que puede empezar a generar daño a nivel cerebral, y por eso también es otra enfermedad con la que hay que actuar rápidamente, porque tengamos en cuenta que hay un dicho que se dice: tiempo es cerebro. Entonces, si no actuamos rápidamente frente a estas enfermedades, pues vamos a ver a largo plazo que se va a ver afectado su neurodesarrollo en los bebés. ¿Existe alguna razón por la que da estas enfermedades que probablemente los padres o cuidadores deban conocer con anterioridad, como para saber si deben evitar algún alimento o alguna actividad para que no les afecte, digamos, o que no les dé esto a los recién nacidos?
Mira que aunque la ciencia ha avanzado demasiado y se sabe mucho de estas enfermedades, desafortunadamente por el momento no hay acciones o alimentos que nos ayuden a prevenir la presencia de estas enfermedades en los recién nacidos. Y esto se debe principalmente a que son enfermedades que, a pesar de que tienen un componente genético, debemos tener en cuenta que también es algo fortuito. Y en muchos casos es difícil saber si el niño va a desarrollarlo o no la enfermedad. A veces se puede hacer un estudio y hacer seguimiento por genética cuando ya hubo un bebé, hubo ese antecedente familiar de una de estas enfermedades en la familia y que por ende pues puede haber un riesgo aumentado, pero de todas maneras no es algo que podamos evitar con algún tipo de acción o actividad. Entremos a esta parte de saber qué pasa cuando se detecta la enfermedad, qué se debe hacer, cuál es ese paso siguiente. Es decir, pues ya hablamos como del tamizaje, de cómo es esta toma de muestras con los bebés y demás, pero entonces el papá o cuidador o mamá se enteran de que tiene alguna de estas enfermedades. ¿Qué procede a esto? ¿Es algo más médico o es algo más de cuidados del día a día? Todo debe ser rápido, ¿sí? Y para actuar rápido, los hospitales y las EPS están encargadas de desarrollar estos exámenes, estudiarlos prontamente y dar una respuesta dentro de los siguientes 48, 72 horas. Y a partir de esto, saber cuáles son los niveles de TSH que se toman en esa muestra de talón para el tamizaje neonatal básico y el proceso que se le ha realizado también para detectar si hay presencia o no de fenilcetonuria. En el momento en que se detecta esto, ellos deben ser muy rápidos en buscar y contactar a los padres, porque a veces llega un poco tarde el resultado de los padres, suponiendo pues que no se dieron cuenta en el hospital, y esto va a retrasar mucho más el tratamiento y la acción, el abordaje que se debe hacer con estos bebés. Pero entonces, cuando se recibe ese resultado, lo que van a hacer los hospitales es buscarlos, llamarlos para que acudan inmediatamente al hospital y realizar nuevamente el examen. Ya no va a ser de talón, sino de la sangre. Le van a tomar una muestra de sangre al bebé y van a procesar esa muestra para confirmar el hallazgo que se detectó en el tamizaje. Este examen ya no se demora 2 o 3 días como el anterior. Este ya es mucho más rápido porque se hace inmediatamente en el laboratorio del hospital y la muestra se procesa mucho más rápido. Cuando se confirma, empezamos a hacer el tratamiento y hay que hacer posteriormente seguimiento a ese bebé, ya sea por el médico general inicialmente y necesariamente tanto el pediatra como el endocrinólogo pediatra debe valorar a ese bebé también para hacerle seguimiento tanto al tratamiento como al desarrollo de los síntomas, ¿cierto? En estos bebés. Hoy es un día muy especial, vamos al doctor, tu cuerpito revisará, es hora de un control. Bebé Juan, no tengas miedo, el médico es bueno, controlará tus ojos y oídos, quédate sereno. Bueno, ya entendemos que este tamizaje, estos exámenes se les hacen a todos los bebés, pero ¿existen algún tipo de signo de alarma que padres o cuidadores puedan identificar como para llevarlo al médico y pedir o solicitar el examen? ¿O es algo que se deriva ya de la consulta pediátrica que normalmente pues los recién nacidos tienen periódicamente? Bueno, son enfermedades que inicialmente no van a mostrar síntomas, desafortunadamente, y ya cuando empiezan a mostrar síntomas, la enfermedad ha avanzado mucho y muy probablemente esa cabecita de esos bebés ya está muy afectada. Eso no significa que no se haga tratamiento, también se hace el tratamiento, pero hay que tener en cuenta que son enfermedades que si se empieza a tratar no son reversibles, o sea, el daño que causó ya quedó el daño, pero pues lo que se haría con el tratamiento es evitar que progrese aún más. Aquí voy con una pregunta que me parece importante porque, bueno, prácticamente digamos que yo desconocía un poco que estas enfermedades y sobre todo nunca había escuchado de la fenilcetonuria, pero que les daban justamente a recién nacidos. Y quiero preguntarte si alguna de estas enfermedades puede causar la muerte del bebé. Sí, bueno, cómo les afecta, digamos que ya explicamos un poco, pero si en algún punto se pueden curar o ya son de por vida y todo el tiempo van a padecer de esto, o si tiene como algún control en específico y una se puede quitar, la otra no, o como hasta qué punto la desarrollan.
En realidad son enfermedades que normalmente, o bueno, por lo menos lo que es el hipotiroidismo, probablemente sí sea de por vida. Todo depende cómo vaya respondiendo el tratamiento, ¿no? Y cómo vaya evolucionando. Sin embargo, con respecto a la fenilcetonuria, como es una enfermedad en la cual se acumula un aminoácido en el cuerpo que no se puede metabolizar, en estos casos sí es un tratamiento de por vida. Inicialmente es algo difícil porque hay que seguir una dieta. Realmente, con respecto a la fenilcetonuria, el tratamiento es principalmente la dieta, evitar comidas que tengan este aminoácido. Por eso es fundamental que sea un bebé que tenga seguimiento continuo tanto por pediatría como por endocrinología pediátrica, y bueno, por parte de nutrición también, porque hay que evitar esos alimentos con este aminoácido. Y en estos casos sí, definitivamente, como les digo, es algo que sí se debe seguir de por vida. Respecto al hipotiroidismo, realmente no tiene que ser de por vida. Como les digo, sí puede variar dependiendo de cómo vaya respondiendo al tratamiento, y probablemente varíe la dosis de ese medicamento, probablemente un tiempo no lo requiera, pero sí hay que hacerle un monitoreo continuo de esa función de la tiroides. En el momento no se asocian a mortalidad siempre y cuando los niños reciban el tratamiento adecuado. Obviamente, si no se tratan oportunamente ni se tratan más adelante, el compromiso que van a generar por falta de tiroxina o por exceso de este aminoácido finalmente pueden tener un desenlace a largo plazo fatal, pero actualmente no. O sea, actualmente, mientras haya un tratamiento adecuado, los niños pueden tener una calidad de vida buena, pueden vivir como cualquier otro niño, obviamente con sus cuidados especiales y su monitoreo especial, pero de resto no habría ningún inconveniente con ellos. Bueno, nos estabas comentando que se debe evitar algún tipo de alimento que contenga el aminoácido. ¿Nos podrías dar algún tipo de ejemplo? Y aquí tengo una pregunta más puntual, porque se supone que son estas enfermedades en los recién nacidos, que se supone pues también que solamente están lactando. Entonces, ¿cómo es esto de la alimentación justamente? Respecto a los recién nacidos, ellos finalmente hay que darles una fórmula especial en la cual no tenga ese aminoácido en la fórmula. Entonces, mientras no tenga ese aminoácido no hay ningún problema, pueden tomar fórmula láctea. Desafortunadamente en estos casos sí nos toca suspender la lactancia materna, pero se la reemplaza por la fórmula láctea. Es como de los pocos casos en los cuales nos toca suspender la lactancia. Y ya cuando son grandes, realmente pues hay que evitar esos alimentos que pueden contener ese aminoácido. Realmente son varios alimentos que son importantes, sin embargo se puede reemplazar, y por eso también el seguimiento súper importante por parte de nutrición para que esos alimentos o esos nutrientes que le aportan los diferentes alimentos no se vean deficientes por suspender todo este tipo de alimentos que contienen ese aminoácido. Entonces, dentro de esos alimentos que hay que evitar si tuviera fenilcetonuria, pues deben ser las carnes, los lácteos, los huevos, frutos secos, algunos cereales, que son principalmente los que contienen el aminoácido. Mientras no se consuma esto y se supla esa necesidad nutricional con otros alimentos, que afortunadamente son muchos más los alimentos que tenemos, nutricionalmente no va a haber problemas con el bebé en su parte del crecimiento, en su desarrollo, ¿cierto? Y no van a alterar su vida cotidiana, van a tener una vida común y corriente con su cuidado especial realmente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información que es muy importante justamente para esas personas que están a punto de tener sus bebés. Recordarles que los lleven a sus controles, a sus estudios, a sus tamizajes a tiempo, que detectar una enfermedad es mucho mejor saberlo oportunamente, justamente para evitar daños posteriores, en este caso en los bebés. Muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.